Bueno, buenas noches ya, buenas tardes, buenas noches a todos compañeros, compañeras, bienvenidos a la casa, al patio del centro de Nueva Tierra, después de tantos 2 años, más o menos. Tuvimos algún encuentro así, pero no convocando, medio raro, uno no sabe cómo hacer bien, hasta cuándo va a abrir la cosa, pero acá estamos, contentos. Gracias Cuervo por acompañarnos. Y básicamente, bueno, esta casa tiene una larga historia, más de 30 años, nació como un punto de encuentro del centro de Nueva Tierra, donde muchos compañeros y compañeras en los 70, bueno, se tuvieron que exiliar, tuvieron que salir, y en ese momento también no había ni redes sociales ni WhatsApp, y que cuando te reencontrabas, así me cuentan siempre Néstor también, te decía, bueno, estás vivo. Y un poco este centro, el centro de Nueva Tierra, nace como un punto de reencuentro de trayectorias militantes, un punto de reencuentro después de lo que fue esa oscuridad tan grande, esa tanta muerte, y en torno a eso se fue construyendo una institución, pero que en realidad que como institución sería lo secundario, sino más bien la reconstrucción de una línea política, también una forma de comprender el compromiso político usado por la matriz cristiana y católica. Y también manteniendo muy firme la memoria de los mártires. Recién ahí con un amigo, yo puntualmente vengo de la palotinada, de los palotinos, pero acá muy fuerte también la memoria de lo que fue Angelelli, toda la historia y todo lo que esa historia que llevó a buen puerto, digamos, por lo menos en términos eclesiales. Y después, Factor Francisco, que bueno, Néstor, hoy hicimos al revés. Generalmente es al revés porque sí, yo soy más de esa segunda historia. En general presento yo Nueva Tierra y Santi presenta Factor Francisco en orden cronológico, pero sí diría que en este mismo patio, poco después de la elección del cardenal Bergoglio como Francisco, nos juntamos, éramos unos 50 en ese momento, tratando de procesar el evento, la sorpresa, porque esta institución, teniendo vínculos históricos siempre con la Iglesia latinoamericana, con la teología de la liberación, viniendo siempre, acompañando procesos políticos, habiendo atravesado el 2001, acompañando el crecimiento, la consolidación del kirchnerismo, bueno, como seguramente muchos de nosotros cuando el arzobispo de Buenos Aires fue elegido papa, tuvimos nuestro momento ahí de reflexión, y en este mismo patio una compañera que estaba ahí dijo, nosotros no podemos dejar de dar cuenta de la verdad que conocemos, de la historia que compartimos, y por eso mismo no podemos dejar de dar cuenta de la esperanza. Y ahí, después de muchas cosas, avanzó, y un tiempo después estábamos con muchos compañeras y compañeras reflexionando, profundizando los escritos, los gestos, como decimos desde Factor Francisco, las buenas provocaciones del Papa argentino, y lo que nos dice a nosotros, lo que le dice al movimiento nacional y popular, lo que le dice a muchos y muchas en el mundo, y bueno, y todavía estamos en eso. Desde Factor Francisco venimos haciendo eso, muchos y muchas de ustedes nos conocen, otros quizás están por primera vez. Venimos a contarles de todo un mes, de un seminario de 4 encuentros, porque el domingo se cumple 1 año de la publicación de la tercera encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos, y en ese marco vinimos caminando. Hace un tiempo Andrés tuvo la cortesía de invitarnos a conversar, le propusimos hacer una entrevista, y enseguida Andrés nos propuso transformarla en un encuentro. Y después de haber hecho los 4 encuentros del seminario, en este precisamente queremos hacer... Artemio López tiene una frase muy linda que con Santiago usamos mucho en Factor Francisco, que dice, quien opera a un operador tiene 100 años de perdón. Y creo que aplica, ¿verdad? Y algo así cuando en el 2019 estuvimos con Santiago allá en Santa Marta, en un cuartito mucho más chico que este, hablando con el Papa, algo así le dijimos, nosotros queremos operar sobre lo que usted dice para que lo podamos aprovechar. Y desde entonces tratamos de, como se lo hemos dicho también a él, jugar al borde pero adentro pero al borde, ¿no? Usando esta noción de desborde que Francisco trata tanto. Y la verdad que creemos que en este momento de
inflexión histórica, de exigencia, de desierto, y al mismo tiempo de tener que realmente no ser optimistas. No es un momento para ser optimistas, es un momento para tener esperanza. El optimismo en el último caso es una cuestión de carácter. Me parece muy oportuno cruzar historias y tener al Cuervo acá para hablar de eso, de la Fratelli Tutti, de las implicancias políticas, las resonancias políticas del pensamiento de Francisco y de lo que compartimos todos y todas como inquietud, como ganas de conversar y encontrarnos y encontrar claves nuevas que nos ayuden como usamos también al interpretar la Fratelli Tutti, a recomenzar. Creo que en un montón de planos, desde el más civilizatorio hasta los más individuales, pasando claramente por nuestra situación como país, como nuestra situación política, como movimiento nacional y popular, hay que recomenzar. Así que, Cuervo, gracias por estar. Gracias a ustedes y, bueno, la verdad para mí un honor, todo un desafío no poder hacer una intervención o como le queramos llamar respecto a una encíclica tan rica, tan profunda como Fratelli Tutti. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Creo que un poco en el flyer de la convocatoria hablaba de la construcción política, la militancia, el tratar de conectar, ¿no?, esos universos que a veces parecen distantes, pero que por el contrario para mí son muy cercanos. Creo que si tenemos que decir cuál es el principal problema de la humanidad o del mundo hoy, yo diría que es la incredulidad, ¿no?, la falta de fe en general. Pues bueno, diremos, para mí siempre la fe superior es la espiritual, pero uno respeta todas las creencias. Y creo que si hay un problema hoy en el mundo es que faltan creyentes, falta fe, y el militante en realidad finalmente es un creyente. Cree en algo, tiene una fe que puede ser política, que puede ser doctrinaria, que puede ser moral, que puede ser ética, que puede ser también espiritual. Y cree en una idea, ¿no?, en una doctrina o una teoría que en definitiva explica o plantea cómo se pueden mejorar las cosas, ¿no?, frente a una realidad compleja, adversa, contradictoria. Bueno, hay ahí una idea que propone o indica mecanismos a partir de los cuales se podría vivir mejor. Y el militante tiene fe en eso. Y también se necesita, para conectar, ¿no?, ese sujeto con una creencia, con una apuesta, y esa idea, se necesita también un punto de conexión que es el método. El método o la metodología, no solamente alcanza con la voluntad del sujeto o con la doctrina o con la teoría o con la idea, sino que también se necesita una metodología para poder conectar esas dos instancias. Y creo que eso es lo que tratamos de hacer todos nosotros. En mi caso, mi fe en términos políticos es el justicialismo. Sin duda, creo que... ¿todo bien? Creo sin duda que la Argentina es un país bendito por muchísimas cosas, pero centralmente en términos políticos por la aparición de la doctrina justicialista, por la aparición de Juan Perón y de Perón, y porque esa organización o esa conciencia de los trabajadores, que en aquel momento, ¿no?, de mediados del siglo XX, no fue propiedad exclusiva de la República Argentina, sino que fue un movimiento producto de una crisis del capitalismo liberal en la década del 30, producto de 2 guerras mundiales que habían generado una marca de mucho dolor, ¿no?, y de mucho impacto en la conciencia mundial, por supuesto, y también la existencia de un bloque como el soviético, como los socialismos luego denominados reales, también habían generado las condiciones para que el mundo capitalista deviniera en un estado de bienestar o un capitalismo, digamos, con una mayor intervención del Estado y con mayores niveles de equidad. Pero bueno, ese fenómeno que se dio en América Latina y en otros países del mundo, donde aparecieron movimientos políticos que tendían al reconocimiento de los derechos sociales en general o a un mejor nivel de vida de las mayorías, no en todos los países en general, diría que casi en ninguno produjeron o generaron una doctrina.
Es más, diría que si observamos los procesos históricos, en el único lugar del mundo, venimos a decir, donde aún sobrevive las doctrinas, digamos, o los movimientos que se constituyeron en aquel tiempo, es en Argentina a través del peronismo y del justicialismo, con todas las contradicciones que podemos señalar. Inclusive los propios socialismos, ¿no? Con sus variedades y demás, todos fueron virando hacia posiciones terceristas, ¿no? Ninguno se mantuvo en un nivel de ortodoxia rígida como el que quizás tuvieron en algún momento del siglo pasado. Entonces, me parece que en nuestro país, el general Perón en su momento tuvo la visión de comprender que había que buscar un equilibrio entre el individuo y la comunidad, o la comunidad y el individuo. Es decir, o también ponerlo en otros términos, ¿no? La libertad no se puede comer la igualdad, y la igualdad no puede someter a la libertad. Y ese equilibrio dinámico, complejo, esa tensión permanente, me parece que es el desafío que nos plantea la acción política a nosotros. Cómo entender que el individuo no se puede realizar en soledad, que necesita de una comunidad, y cómo entender que la comunidad no debe oprimir las características de cada individuo y las propiedades creativas naturales que anidan en cada ser humano. Y me parece que ese es el debate permanente que nosotros observamos, que hace también a la Argentina como un país tan difícil de comprender, al peronismo como un hecho tan complejo para comprender, y que finalmente a nosotros nos dio o nos da la posibilidad de problematizar y de asumir ese debate en el marco de no pocas tensiones, pero sí con una mirada profunda y enriquecedora. Y cuando debemos decir, bueno, ¿cómo resolvemos los problemas de nuestro país? ¿Cómo resolvemos los problemas del mundo? Desde ya que nosotros creemos que el justicialismo es una solución. Es una solución. Es más, de hecho, el propio general Perón plantea que el cristianismo, decía, no tiene una formulación política, por lo tanto el justicialismo se emparentaba y era la formulación política más cercana a esos valores y esas ideas planteadas en el Evangelio. Pero bueno, en este contexto, como bien decía antes, o como decía antes, no sé si lo decía bien, pero digamos, cuando uno dice, ¿cuál es el problema de la humanidad? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Por qué, viste, abrimos un diario, ponemos la tele, la radio, el Twitter, qué sé yo, y siempre son negativas, pálidas y situaciones tan complejas? Bueno, yo decía, el principal problema me parece que es la falta de creencia. También creo que eso va asociado hacia ciertos espejismos que se generaron en los últimos siglos. Y parece que la humanidad quedó encandilada con el espejismo del progreso material, del progreso económico, de una serie de datos indiscutibles, ¿no? del avance de la ciencia, de la tecnología, pero que sin duda no resolvieron de fondo los grandes dilemas existenciales de la humanidad. Y al contrario, digamos, ese crecimiento, ese avance, ese desarrollo no estuvo acompañado o no estuvo complementado por un crecimiento, una evolución en términos morales y éticos de la humanidad. Por el contrario, esa brecha se presentó. Creo que eso es algo que también advertía el general Perón permanentemente. Entonces creo que nosotros tenemos como desafío ver cómo acortamos esa brecha y cómo comprendemos que muchas veces los progresos, ¿no? que sí lucen llamativos, rutilantes y demás, pero que finalmente no terminan dándonos pistas a partir de las cuales podamos vivir de una manera más integrada como sociedad y como comunidad. Me parece que el desafío nuestro es, bueno, tanta capacidad racional, mental, para avanzar en tantas cosas, no puede aplicarse o no podemos observar que se vea, que se concrete en materia de cómo organizar una comunidad de manera más justa y con mayor armonía. Me parece que ese es el gran dilema que tenemos en la Argentina y en la humanidad. Entonces, ahí Francisco en un momento, citando, ¿no? a San Francisco, planteaba el tema de que él, más allá de las diferencias de creencias religiosas en este caso,
nunca, no recuerdo la frase textual, pero él decía no iba con una dialéctica agresiva para imponer su verdad. Entonces nosotros tenemos que discutir, bueno, cómo construimos comunión, cómo construimos unidad a partir de las creencias que cada uno tiene, o como Néstor Kirchner decía, desde cada uno de su verdad relativa, cómo aporta a la construcción de una síntesis superadora. Bueno, me parece que es central esa idea de no querer abrumar o subordinar al otro a partir de la creencia que uno tiene o la verdad que uno pudo construir. Y esto que se dice así parece algo obvio y natural, realmente es muy complejo y no es lo que pasa, porque el ego siempre nos empuja a querer tener razón y a entender que no construimos en un intercambio, sino que finalmente ganamos discusiones. Yo me enojo mucho cuando a veces un compañero dice, no, gané una discusión. ¿Qué ganaste? ¿Qué es ganar y perder? ¿No? Digamos, en este sentido, ¿no? Me parece estar muy alterados los valores y que finalmente el sistema en el cual vivimos, el sistema de valores que impera la cultura, ¿no? Porque la imposición de un modelo económico, un sistema económico también después derrocha una cultura. Fíjense ustedes que nosotros estamos sacrificando la creación a manos de un artefacto creado por el ser humano que es el mercado, ¿no? Cuando lo ponemos a analizar, un artefacto que desarrolló esta criatura que es el ser humano, se está fagocitando la propia creación. No sé, los científicos dicen que el universo tiene 12.000 millones de años, que la Tierra tiene 4.000 millones de años. Bueno, no sé, podemos creer o no, pero será también una cuestión de fe de otro tipo. Pero la realidad es que todo ese desarrollo hoy está subordinado a los designios de, como dice Francisco, ¿no? El Dios mercado. Creo que esa falta de creencia de la que hablaba al principio tiene mucho que ver con lo que busca el mercado. O sea, un ser que no tiene vida interior, que que no cosecha los propios valores, no tanto culturales, intelectuales, espirituales, siempre está mucho más a merced, es una víctima más proclive a ser atrapada por las tentaciones del mercado, ¿no? Entonces esos vacíos existenciales que muchas veces podemos encontrar en términos individuales y en términos colectivos, muchas veces son llenados a través del consumo. Y acá el otro problema, algunos pueden consumir y otros no pueden consumir. Entonces, algunos que están incluidos y que tienen una posibilidad, una capacidad de ingreso, pueden saciar, que es una engaña pichanga, ¿no? Porque eso es ir pateando y postergando las discusiones esenciales que debe darse uno dentro de sí mismo para adelante, pero puede saciar, si se quiere, esa propensión o esa compulsión al consumo porque tiene la capacidad de hacerlo. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Y están en la más absoluta soledad o entran en esa variable que Francisco también denomina, ¿no? Como los sectores de la sociedad que son descartables. No consume, no existe. No consume, no existe. El problema de otro es como en la parábola del buen samaritano que también se señala al principio de la encíclica. Pasamos de largo, que no existe. Muchas veces, en las discusiones que tenemos con los compañeros, con las compañeras, con los militantes, y en esto de ver quién es ganador y quién es perdedor en este sistema, quién es vivo y quién es tonto, ¿no? Pareciera ser que el que evita los problemas es el vivo. No, hay un problema. Che, esa fe, miré para otro lado. Bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que vivimos en un sistema en el cual los vivos son los tontos y los tontos en todo caso son los vivos. Es decir, el que se compromete, el que se ocupa, el que presta atención, seguramente perderá tiempo, recursos de lo que podría ser el plan de su ego, ¿no? Digamos, el plan de los designios, ¿no? Por ahí uno se levanta y dice, bueno, hoy voy a hacer esto, qué sé yo. Bueno, después Dios dispone, algunos no creerán, bueno, no sé, el destino dispone, pero siempre es claro que siempre en el día a día nos vamos encontrando desafíos y pruebas que a veces hasta nos enojamos y decimos, ¿cómo puede ser que me pase esto si yo tenía planificado ir para allá? Había un proverbio árabe que creo que decía, cuéntale a Dios tus planes y se reirá de ellos, ¿no? Entonces, creo que
que esa vida compleja y azarosa que tenemos que enfrentar nos obliga a nosotros a estar más preparados interiormente para poder dar respuesta y para poder comprender que nosotros debemos ir a los problemas, más si somos militantes. Entonces, bueno, si uno no se asume militante, bueno, está bien. Siempre es, en el crecimiento personal es mejor tener una actitud solidaria, comprometida más, pero el militante es imprescindible. El que dice que es militante, sí o sí, tiene que, por el contrario, no sufrir los problemas, sino entenderlos hasta como una bendición que llegan para ponerlo a prueba y poder crecer. Para el que cree será una bendición, al que no cree, bueno, será un desafío en la escala de su formación política, ideológica, como le queramos llamar. Pero creo que ahí está la clave, ¿no? Que nosotros podamos comprender que los problemas están ahí, nos están esperando. Y que cuando decimos nadie se salva solo, cuando decimos la patria es el otro, no son eslóganes, sino que tienen que ser verdaderamente axiomas de una fe que nos debe motivar a transformar las cosas. Porque, es decir, a veces hay un problema en la política, cuando la política se racionaliza o se ideologiza mucho, o se prioriza mucho. Es decir, pareciera que el mejor militante es el que sabe más, ¿no? El que tiene el relato de la teoría, de la doctrina, o que esto ocurre mucho en los ámbitos universitarios, por ahí a veces que se da, ¿no? Por eso para mí siempre la formación, digamos, de la militancia nunca es completa si no hay una militancia en el territorio, si no hay compromiso con el otro y sobre todo con los que más necesitan, y sobre todo en la Argentina, donde yo no soy, bueno, hoy volvieron a publicar los números de pobreza y indigencia, y son durísimos, ¿no? Pero digo, donde tenemos que seguir conviviendo en un país que es rico en materias primas, en un montón de capacidades, con niveles de pobreza que nos deben avergonzar y que nos deben obligar a dedicar cada minuto a combatirlo. Pero entonces, cuando nosotros planteamos la acción política, por supuesto hay una dimensión colectiva y hay una dimensión individual. Entonces, muchas veces, ¿cuál es el riesgo que tiene la política cuando se racionaliza, cuando se deshumaniza, cuando se piensa 100% con la cabeza y muy poco con el corazón? Porque en esto yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y cuando la razón se autonomiza del corazón ya entramos en problemas. Entonces, ¿cuál es la política que nosotros necesitamos? No solo aquella que declama las transformaciones colectivas para el conjunto de la sociedad, sino aquella que también entiende que debemos partir o que de manera complementaria tenemos que ir desarrollando una transformación interior y personal. Porque si no, digamos, a veces escuchamos grandes recitadores o recitadoras de verdades absolutas que tienen un corazón de piedra y que pasan de largo, si ven a un mendigo pasan de largo, si ven un problema pasan de largo, y creo que la política se ha hecho mucho daño por pasar de largo. Y como la política es algo tan importante, y la inmunidad es algo sagrado desde cierto punto de vista, pero como está implicado el poder, por supuesto también el demonio orbita y opera, y aparecen las tentaciones, los ceos, las disputas, las divisiones, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo? Unir. Nosotros tenemos que ir hacia la unidad, ¿no? Me parece que todos venimos del mismo lugar y vamos a volver al mismo lugar en mi fe y en mi creencia. No quiero, pero bueno, pero siempre creo que el objetivo es, como dice Francisco, tender puentes y unir. Ahora, el diablo, ¿qué busca siempre? La división. Bueno, repito, uno puede creer o no puede creer, pero la cizaña de la división siempre está ahí para partir, para fracturar y para fragmentar. Entonces, la política, que es lo que puede transformar en un nivel de la organización social las cosas para que las personas puedan tener un mejor nivel de vida o un piso de dignidad, etcétera, 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 todo lo que ya conocemos, debe ser honrada, debe ser cuidada. Y muchas veces observamos y vemos, y Francisco también hace mucha referencia a los medios de comunicación, bueno, sí, a que hay mucha información con poca sabiduría, no me recuerdo exactamente, pero sí, bombardeo, hay un bombardeo con poca sabiduría, y es la época de la humanidad en la cual hay
mayores sistemas de comunicación y de integración y quizás es el momento que más separadas estén las personas y las comunidades. Pero y naturalmente el poder económico y el poder mediático, por supuesto que siempre tienden a debilitar a la política, porque no quieren convivir o compartir o pretenden negociar en una condición de superioridad con el poder político. Entonces siempre va a haber una denostación y un ataque a la política. Ahora el punto es cuando los políticos colaboran con esa denostación. Ahora el problema que tenemos es cuando los que hacen política colaboran con esas infamias, porque banalizan, porque relativizan, y yo digo, uno viene de una militancia de muchos años, ¿no? ¿Y esto se hace en serio o no se hace? Esto se hace en serio o no se hace. No es que uno milita y bueno, y veo si milito y me saco una fotito y el Twitter, o pego un carguito, o bueno, en fin, todas esas excrescencias de la coyuntura política que, no sé, esto se hace para transformar la vida de la gente, porque si no, no tiene sentido, porque verdaderamente también, hay que decirlo, la acción política, la práctica política, insume un compromiso, insume un tiempo que uno, por supuesto, desde ya que le quita otras actividades, a los propios afectos y demás, por supuesto, entregando muchísimo tiempo de su vida, pero para objetivos muy pequeñitos, ¿no? Cuando estamos discutiendo, siempre viene el cierre de lista o esos momentos todos al borde de... pero bueno, ¿viste? Yo digo, es tan importante. Y a uno le pasa, a mí también me pasa, me enojo, pienso, ¿viste? Bueno, pasó esto, y vos te das cuenta que después nada es tan importante o tan crucial, y hay cosas mucho más importantes y mucho más de fondo. Pero bueno, creo sin duda que en lo que remite a nuestro país y a la humanidad, y estoy convencido de que hoy Francisco es el gran vocero, uno de los pocos voceros, o diría el vocero más potente que da los debates a nivel internacional y que llama la atención respecto a esta carrera desenfrenada que ha olvidado los valores esenciales de la creación, ¿no? Porque me parece que en definitiva se trata de discutir el sentido de la vida y esa discusión nunca aparece, nunca aparece. Siempre estamos discutiendo en el último minuto, cuántos likes en esto, cuántos no sé cuántos, bueno, pero nunca hay tiempo para discutir lo profundo y lo importante, que es saber qué estamos haciendo acá, para qué buscamos, que inclusive supera todos los debates coyunturales que podemos tener nosotros en la política. Pero bueno, me parece que Francisco tiene la valentía de hacerlo. Por supuesto, eso no cae en gracia de los poderes fácticos a nivel internacional, y creo que de alguna manera su filosofía y sus expresiones es imposible, y esto es una aseveración mía y no quiero comprometerlo a nadie, ¿no? pero por eso es imposible no ver un parentesco con lo que son las ideas del justicialismo, de la comunidad organizada, es decir, seguramente dichas de otra manera, porque también todo tiene una raigambre común que tiene que ver con la filosofía cristiana. Y en el caso de Argentina, yendo por ahí más a lo que nos toca enfrentar a nosotros hoy, desde ya también creo que nosotros necesitamos una tendencia larga de políticas de Estado, ni digo de gobierno, digo de políticas de Estado que tengan una mirada integradora. Desde ya, por supuesto, creo y estoy convencido que el peronismo, con todas sus deficiencias, con todas sus dificultades, es la única opción política que se hace cargo realmente, objetivamente y en la práctica de esa discusión. Pero el mundo se rompió hace prácticamente 50 años. Hablábamos del estado de bienestar o de un capitalismo productivo. Fíjense ustedes que hoy nosotros, o en la década del 70, ¿no? Aquella generación de Esmadera que hablaba Néstor, o los debates, ¿no? que fueron tan efervescentes en aquel momento, con sus trágicas consecuencias obviamente por la acción de los genocidas y los factores del poder. Pero fíjense ustedes que en aquel momento se discutía cómo pasar de un capitalismo productivo a un sistema social
mucho más solidario. Con razón o no, equivocados o no, pero bueno, estaba el debate, también inclusive hay un debate dentro de si era socialismo nacional, las tendencias del peronismo, tendencias más de izquierda, pero hay un debate. Hoy nosotros estamos marcando como utopía volver a un capitalismo productivo. Hoy estamos discutiendo si el trabajo existe o no existe, ¿no? O hay un sector de la sociedad que directamente es excluido y hay que condenarlo, bueno, forma parte de ese sector descartable que nunca más se va a reinsertar con sabidas dificultades culturales también que conllevan la pobreza y la marginalidad. Porque nosotros, cuando yo le decía, el mundo se rompió hace 50 años, ¿por qué? Porque decididamente hubo una ofensiva neoliberal, una ofensiva del sistema financiero que fue exitosa, que claramente fue exitosa. Que hoy el neoliberalismo sigue siendo hegemónico, no con el nivel de prestigio que tenía en los años 90, porque había reaparecido, ¿no?, en esa avanzada a partir de los inicios de los 70 y sobre todo consolidándose en los 80 con Reagan, Thatcher y compañía. En los 90, y luego la caída del muro de Berlín y todo lo que conocemos, el neoliberalismo, el liberalismo en realidad aparece con el neo, como si fuera algo nuevo, que no lo era lo que había fracasado en la década del 30, pero tenía una pátina de novedad, ¿no? O sea, te habías quedado en el 45, bueno, todo lo que ya conocemos. Ahora, ese mundo que se rompió en términos económicos, en términos productivos, genera profundas huellas en materia social y en materia cultural. Entonces nosotros hoy estamos lidiando, y muchas veces en Argentina, a veces tenemos que escuchar, dicen, no, hace 50 años, 80 años, 1000 años que gobierna el peronismo, no sé. Desde que existe la humanidad gobierna el peronismo y por eso todo es negativo, digamos. Siempre son demasiados. En realidad, lo que gobierna es el liberalismo, o sea, y el peronismo surgió como respuesta y en todo caso después, en el proceso de la onda que estamos viviendo ahora a partir del 24 de marzo del 76 en la Argentina, pero de inicio de los 70, cuando Nixon rompe con el patrón oro en el respaldo al dólar y un montón de otras medidas que se fueron dando y que fueron inaugurando una etapa de una economía cada vez más ficticia y más volcada al sistema financiero. La realidad es que hay una hegemonía neoliberal a nivel mundial y en la Argentina también, que pudo ser contrarrestada en distintos momentos, con la recuperación de la democracia, algunos activos de buena fe que no pasaron a mayores. Después los más sólidos, por supuesto, fueron los 12 años de Néstor y Cristina, pero tenemos que hacer la cuenta, ¿no? Es decir, te tiraron a un pozo, tuviste entre el 76 y el 2003, vamos a poner una cuenta y sin menospreciar a los compañeros que por ahí les tocó estar responsabilidades ejecutivas en el medio, pero digamos, claramente no hubo capacidad de generar una respuesta sólida en esos 27 años. 27 años entre el 76 y el 2003, la Argentina sumida en un pozo. Como decía Néstor, en el infierno, ¿no? Empezás a salir, 12 años que empezás a salir, de repente vienen 4 años que te pegan una patada para abajo y cuando querés volver a levantar, pandemia. Bueno, entonces, digamos, es una realidad compleja la que tenemos que enfrentar, pero claramente la única salida es poder estabilizar en el tiempo políticas que tiendan a un mayor nivel al desarrollo, digamos, al cambio del modelo económico, que volvamos a tener un capitalismo de carácter productivo que nos permita recuperar el trabajo y el empleo, que para nosotros es la política social por excelencia y vertebradora, y hasta tanto ocurra eso, por supuesto, tener las políticas sociales que puedan contener y sostener esa transición. Me parece que esa es la discusión que hoy estamos teniendo en Argentina. Ahora, y sin esquivar el bulto, con todas las tensiones, por ahí me fui muy a la coyuntura, ¿no? Pero digo, con todas las tensiones que hoy puedan haber, que pueden darse dentro del movimiento nacional, nosotros sabemos que la salida pasa por ahí, que la salida no van a venir de aquellos que permanentemente defendieron y que volvieron a ejecutar las más agresivas políticas liberales en los 4 años transcurridos en el 2015 y entre el 2019. Entonces, me parece que nos jugamos mucho a futuro, ¿no? Me parece que por supuesto desde ya esta idea, ¿no?, de la amistad social y de la fraternidad, ¿no?, como valor que pueda ensamblar y pueda compaginar y coordinar esa tensión natural entre libertad e igualdad, ¿no? Digamos,
¿qué tenemos? No es una cuenta matemática o una ecuación, no es que uno dice, bueno, hasta acá la libertad y hasta acá la igualdad. Es una tensión dinámica como la que se da entre el individuo y la comunidad. Claramente, entonces, ¿cómo se puede sostener esas tensiones, ese equilibrio? ¿Cómo se puede hacer conducente? Bueno, a partir de un valor superior que es la fraternidad, que no es que está en el medio, hay que ir buscándolo. Y eso requiere siempre una mirada indulgente, una mirada llena de misericordia, una mirada llena de amor, que muchas veces es lo que falta. Es decir, si uno tuviera que decir, aunque suene naif, ¿qué es lo que nos falta? Y nos falta más amor. La verdad que nos falta más amor. Y esto va en lo que es el equilibrio, ¿no? Mente, corazón. Si le damos todo el control a la mente, muchas veces las respuestas van a ser más frías, más vinculadas al cálculo, ¿no? Creo que la mente siempre cae presa de esa inseguridad natural de decir, bueno, ganó, perdí. Y en realidad el corazón es mucho más abarcativo, se hace cargo de las cosas, se hace cargo de los problemas, ¿no? Por eso puede dar una respuesta mucho más sensible. Y yo creo que el desafío que nosotros tenemos es ese, es cómo sostenemos una política mucho más sensible, cómo defendemos una doctrina que contenga y que integre al conjunto de nuestra sociedad, y sin duda en la Argentina eso se llama justicialismo. Yo creo que nosotros, a partir de esta reactualización, ¿no? y de esta potenciación de carácter ya espiritual e internacional, a partir de una figura tan fuerte como Francisco, creo que tenemos que poder hacernos fuertes en esa defensa y pensar que lo que se juega en la Argentina es poder sostener un movimiento político y una doctrina política que piensa en el conjunto de la sociedad, no solamente en los más humildes o en los trabajadores, sino que piensa en una comunidad organizada que integra a todos los sectores. Y yo creo que la pelea tiene un margen de incertidumbre hacia el futuro, que no está definida, ¿no? Y que creo que, bueno, hay datos de la realidad reciente que... ¡Qué decepción, Cuervo! Pensábamos que no era ¿En serio? Pero soy un absoluto convencido de que lo vamos a poder resolver. Repito, cuando nosotros decimos el sujeto, que es el militante, que es el creyente, el que cree y el que tiene una fe de que las cosas pueden ser mejores. El método, ¿no? Que es la forma en la cual nos organizamos, la idea que es la doctrina, que en este caso sería el justicialismo. Creo que si nosotros recuperamos en esos tres niveles la claridad, bueno, podemos decir que a la luz del futuro y de las nuevas generaciones, el justicialismo, el peronismo, las ideas de fraternidad, finalmente, no es que se van a imponer, porque no sería la idea de imponerlas, sino que por el convencimiento, por el predicamento y porque el conjunto de nuestro pueblo vea que esa es la mejor alternativa para vivir una vida en paz, bueno, en definitiva, nosotros podemos avanzar a un futuro de mayor plenitud, de mayor felicidad, de mayor integración y finalmente de fraternidad. Bueno, es un poquito eso. Peronistas, ¿no? Nosotros siempre ahí lo resolvemos así. Son la misma fuente expresada de distintas maneras, ¿no? O sea, pero lo que solemos decir respecto a qué le puede aportar Francisco al peronismo, al justicialismo, y finalmente a nosotros, no a la fracción del peronismo no tanto, sino a los peronistas, a los militantes, solemos decir tres cosas. Le aporta una distancia para ver más lejos y ver más el núcleo, le aporta una diagonal como para desbloquear, y le aporta una dinámica, ¿no? O sea, de recomienzo, y en este caso se plasma mucho. Y después solemos decir que respecto a la doctrina, viste que Francisco respecto a la doctrina, las primeras cosas que dijo fue, toda la doctrina es importante, pero no es todo igual de importante. O sea, la pone en movimiento. Y después le agrega dos cosas, una característica, el discernimiento, o sea, ver cada situación, cada caso. No, cada practícalo y vivirás. Exactamente, exactamente. Aparte es un gran detestador de las abstracciones, ¿no? En ese sentido. Y después una disciplina, ¿no? Una disciplina en el sentido, nosotros lo que solemos decir, y con la Fratelli Tutti lo resaltamos mucho, dice, ¿por dónde destrabamos? Sí, con un gesto, ¿no? Y el gesto son tres cosas: desviarse del camino, levantar al caído, buscar a otros, ¿no? Y en eso tiene algo muy desbloqueador, entendemos nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra pregunta
en general y también en esta coyuntura, como vos decís, ¿no? Creer, tener una fe o tener una certeza, que sería otra acepción de lo mismo, ¿no? Una convicción. Bueno, preguntarte y también un poco después para abrir algunas preguntas en un intercambio, bueno, ¿cómo ves ese desafío de la pluralidad, por supuesto, de convicciones, de ideas? Y también porque la sensación que tenemos muchos nosotros y decimos que sabemos demasiado. Entonces cuando uno sabe demasiado pasa de largo. Es lo que pasa en el buen samaritano. Los que saben pasan de largo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo parar? Y otra cosa que también me parece que coincide mucho con el enfoque que vos le acabas de dar a lo que dijiste. Concentrarse en mejorarnos a nosotros, no en ver qué tan malos son los malos, ¿no? Eso es muy de Francisco también. Una gran preocupación por poner en forma a la fuerza propia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? A los propios. Francisco no es muy profético en el sentido de la denuncia a los otros. Sí denuncia el mal y al diablo, quizás por eso trae al diablo como divisor. Pero su mayor preocupación es cómo reformamos las militancias, las que fueran, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso en general y hoy, en esta primavera 2021? Desde ya, yo creo que y después por ahí para lo que decías antes, ¿no? Para que me había quedado, o sea, para ser respetuoso, yo creo que Francisco es una figura del mundo espiritual, ¿no? Obviamente, después que por supuesto tiene una influencia política, pero para mí en eso no creo que haya una jerarquía de lo político. Muchas veces hay una discusión, una tentación de muchos compañeros y compañeras de pretender subordinar lo espiritual a lo político. Yo creo que eso es un error absoluto. No es mi concepción, pero también creo que está mal para el que no cree, porque políticamente no aporta ni corresponde y lo cercena y lo chica a Francisco. Respecto a nuestra militancia, a nuestra fuerza, mira, yo siempre, con los compañeros, las compañeras, a veces se tensan las cosas, ¿no? Porque, bueno, tenemos que decir lo que pensamos y demás, y en una construcción de poder ocurre, como nosotros disputamos poder porque tenemos una concepción instrumental del poder, lo vemos como un medio para resolver los problemas, pero también el poder se va transformando en un fin, y va corrompiendo, intoxicando, y hasta diría estupidizando, ¿no? Porque yo diría que uno se va encontrando, son compañeros, compañeras que en un tiempo eran personas tan muy afables y que después te los vas encontrando y van mutando, ¿no? Y Dios quiera que eso no le pase a uno nunca. Entonces, ¿qué es la recomendación para mí, para la fuerza propia? Es siempre, salgamos de esa lógica de mirar siempre para arriba, a ver qué dice la Sarasa online o no sé, el sitio web de no sé qué cosa. Y estar mirando siempre, bueno, ¿qué ocurre en la cúspide del poder? Y opinando eso, cuando en realidad finalmente es una realidad en la cual sí está bien que opinemos, que participemos, pero no deja de ser un tanto lejana o no deja de estar fuera de nuestra acción concreta del cotidiano. Entonces digo, bueno, al final el militante termina mirando para arriba todo el tiempo, no mira a su alrededor, no ve a sus pares, deja de percibir a sus pares, y lo que es peor, no mira más para abajo, o sea que no ve a los que quedaron en el fondo y que están en ese lugar de descarte. Entonces me parece que es central para nosotros poder recuperar eso. Estamos en un momento complejo en términos políticos, ¿no? Porque formamos un frente, una coalición. No pudimos resolver de una manera clara la metodología de toma de decisiones de la coalición. Fue público y notorio hace 10 días, 15, entonces, bueno, Cristina con la carta vino a ordenar, un poco una cosa que se estaba le mandó una encíclica escamoteando un poco. Entonces, por ahí es mejor que tengamos ámbito, digamos, che, ¿qué te parece esto? ¿Te parece lo otro? Bueno, como también hay disputas, hay tensiones, yo siempre digo, ojo que el frente de todos no se tiene que transformar en el frente de nadie, ¿no? Porque eso es lo que pasa con las coaliciones, que nadie se termina sintiendo parte del conjunto y cada uno empieza a hacer por su partecita. Yo creo que estamos en esa transición, con un desafío muy concreto el 14 de noviembre, que matemáticamente tenemos la posibilidad de revertir la elección, porque los votos nuestros sabemos, están en los circuitos donde nosotros históricamente tenemos más que el caudal de votos,
hay una afluencia del 55% de los votantes promedio, o 60%, y en donde más peor no vas, estuvo por arriba del 75%. Entonces, eso es muy concreto. No sabemos si esa gente va a ir a votar o no, vamos a hacer todos los esfuerzos, tampoco sabemos qué va a votar, porque por ahí sí, che, acá no votar, pero no sabemos hasta dónde puede llegar su desilusión o su falta de motivación. También fue una elección muy complicada, la pandemia, un montón de cosas, pero yo no soy de la idea de refugiarme atrás de los atenuantes. Yo creo que es un resultado elocuente que nos tiene que obligar y que nos tiene que hacer ir a fondo en la revisión de todo para poder salir adelante, porque sí tengo fe a futuro de que lo vamos a poder resolver, sea cual sea el resultado del 14. Nosotros ya hemos pasado otros momentos de derrota, me parece que a veces las derrotas a tiempo sirven para poder ordenar, reconfigurar y reperfilar la fuerza política. Creo también que en este famoso debate, ¿no?, de las formas o el fondo, si bien obviamente había que corregir o acomodar ciertas cuestiones de forma, lo que no teníamos que hacer era atentar contra el fondo. Contra el fondo... Sí. el fondo de nuestra concepción, de nuestras concepciones. Y creo que fuimos quedando atrapados en una operación de Clarín o de los medios hegemónicos y demás, donde era bueno, era como si nos descafeinábamos o si, viste, nos hacíamos más light era mejor, y entonces, bueno, toda una tensión, bueno, y estuvimos 1 año y medio discutiendo eso, a ver que estábamos con las básicas cerradas, sin vernos, entonces toda una dispersión, un aislamiento. Encaramos la propia campaña electoral desde el aislamiento, porque nunca, no pasamos nafta nunca, digamos, y fuimos con un poco de delay, y ellos ya habían despedido a la cuarentena hacía un año largo. Entonces ahí hubo claramente dos velocidades distintas, pero sí, yo creo que hoy el Frente de Todos está frente al desafío de constituir una fuerza política. ¿Por qué? Porque el Frente se constituyó como Frente Electoral en el 19. Hay un objetivo, ganarle a Macri. Todos felices, éramos amigos, viste, era toda armonía. Los queríamos, los que nos puteábamos antes, buenísimo. Cumplimos el objetivo, había que gobernar. Entonces, eso devino una coalición de gobierno, ya un proceso más complejo. Porque Perón decía que la elección, el acto electoral era un acto cuantitativo, pero el gobierno es un acto cualitativo, ¿no? En una tenés que juntar votos, va a ver, y el otro ya entra la cuestión cualitativa a jugar, y la sociedad te va observando y va ponderando las definiciones. Entonces, conformamos un gobierno de coalición, y al poco tiempo vino la pandemia, lo cual resintió mucho la propia tarea de gobierno, la propia gestión del Estado, la propia articulación de los actores que tenían que tomar decisiones, y ni hablar de la fuerza política, ¿no? Por supuesto, mucho más. Y la tercera instancia era consolidar o constituir o institucionalizar una fuerza política. Eso es materia pendiente todavía. Nosotros no institucionalizamos el Frente de Todos. Hay reuniones, no hay algo, ustedes lo saben, o sea, hay situaciones, obviamente. No es que nunca fuimos, estaba la pandemia, las restricciones, pero yo recuerdo el tiempo original de Néstor, del 2003, ¿no?, que también veníamos de un proceso de dispersión, de prestigio de la política, de que se reencontraban compañeros que no se hablaban ni de los años 70, fueron un montón de heridas, ¿no?, peleas de los 70, ni siquiera peleas, ¿no?, pérdidas, ¿no?, una generación diezmada, pérdidas de los 70, discusiones de los 80, traiciones de los 90, y de repente había que encontrarse y darle sustento al gobierno popular. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría en aquel momento? Y me acuerdo de Néstor lo monitorizaba. Es decir, ¿cuáles son los problemas que aquejan a la sociedad? La inseguridad, bueno, ¿de quién culpa? De los pobres, ¿no? Digamos, y donde quiera que pongamos la mirada, siempre va a haber un pobre como responsable. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos factores de poder administran los pobres como para ser responsables, o qué capacidad de decisión por la parte tienen? Muy poca. Sí, por supuesto, cuando los excluidos, los pobres, los trabajadores, los humildes, todos los sectores, digamos, que son más castigados por la dinámica económica, se organizan y tienen una conciencia, sí, por supuesto tienen poder. Sí, por supuesto tienen poder. Y esa es la historia del peronismo en Argentina.
¿no? Me parece que el movimiento popular por esencia de Argentina es el peronismo. Creo que hay que tener mucho cuidado que los nuevos formatos que van tomando, y no hay, cuando uno dice movimientos populares, movimientos sociales, organizaciones sociales, que por ahí en los medios aparecen rápido y parece que todo es lo mismo, no es, tiene matices, ¿no? Que hay que poder analizar por diversas cuestiones, por la gambre ideológica. Todos sabemos que hay organizaciones sociales que están en el frente de todo, dentro del frente de todas las organizaciones sociales tienen también sus matices, pero también hay otro conjunto de organizaciones sociales que tienen otra mirada, ¿no? Más de oposición al gobierno o el propio frente, y que muchas veces lamentablemente terminan en estrategias políticas que confluyen con los sectores del poder económico, lamentablemente. No quiero andar mucho en eso, porque es algo que a nadie le desgracia, pero bueno, es parte también de alguna realidad. Yo creo que sin duda alguna en la Argentina ese lugar lo ocupa el peronismo, y me parece que los movimientos sociales y las organizaciones sociales tienen que visualizar el peronismo. Yo creo en un peronismo. A ver, para mí Néstor vino a reperfilar el peronismo, ¿no? Sí, porque discutimos, peronismo, kirchnerismo, no. O sea, yo no creo que hay que entrar en esa discusión, porque alguien por ahí viene de una experiencia previa, tiene una identidad marcadamente peronista, justicialista. En realidad el justicialismo es la doctrina, ¿no? Pero bueno, en términos identitarios vamos a hablar, ¿no? De identidades. Y un compañero o compañera que se formó más al calor de las políticas posteriores al 2003, quizás sientan más una identidad kirchnerista. Yo no veo contradicción, no veo contradicción en eso. Sí, lo que creo es que lo que hicieron Néstor y Cristina fue reperfilar el peronismo, porque el peronismo quedó medio clueco después de la piña de los 90 del neoliberalismo. ¿Sí? Y soy de la idea y creo, y sería un debate mucho más profundo y demás, que el peronismo sobrevivió a los 90 de la manera que pudo. Ahora, estaba ahí, medio groggy, deambulando por el ring, y tenía que venir alguien o tocar la campana y el coach, no sé cómo se llama, dos sopapos y decir, che, loco, mirá que nosotros nos encargábamos de la justicia social, velábamos por los derechos de los trabajadores, estábamos yendo para otro lado. Bueno, retomemos el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Lógicamente, en esta hegemonía neoliberal del sistema financiero, este mundo se rompió, por supuesto que el número de trabajadores decreció, claramente. Bajó la producción, bajó la capacidad productiva, bajó la cantidad de trabajadores. La tecnificación también expulsa, lógicamente, trabajadores del sistema formal. Entonces, a partir de los 90, ya ha llegado 2001, 2002, 2003, aparece un movimiento social, popular, dividido entre los trabajadores que estaban incluidos y los que estaban incluidos, organizados en movimientos desocupados. Yo en el 2002, 2001, 2002, toda esa etapa, participé de un movimiento de desocupados. A ver, no es que fue mi voluntad, sino que la gente misma nos fue llevando a eso, porque nosotros realizábamos tareas sociales, el apoyo escolar, la asistencia al comedor, todo en un barrio. En un momento, o sea, primero nos dijeron en los 90, ¿no? Mediados de los 90, y que necesitamos un comedor, tenemos hambre, bueno, laburamos todos, juntábamos, no era con el Estado, era que juntábamos, viste, acá, de allá, bueno. Fue pasando el tiempo, crisis del tequila, aumento de la desocupación en Argentina, un momento la gente dice, che, necesitamos laburo. ¿Cómo hacemos? Bueno, se fue dando una organización, y nosotros por ahí, que éramos militantes provenientes de una clase media, ¿no? La propia gente del barrio confiaba en nosotros, o por las propias tensiones que tienen los barrios, ¿viste? Que múltiples peleas, bueno, por ahí nos pusieron en un lugar que no fue buscado, pero conozco de adentro cómo funcionaba y cómo funcionaba esa dinámica. ¿Y qué discutíamos nosotros en aquel momento? ¿Cuál era el planteo permanente de todas las reuniones? Bueno, ¿cómo pasamos del debate reivindicativo en términos sociales al debate político? Nosotros queremos discutir un modelo país, nosotros no estamos acá, movilizábamos, reclamábamos por todo lo que era asistencia alimentaria, por todo lo que podía ser, en ese momento surgían los planes de trabajar, después vinieron los jefes y jefas de bar puntuales, que la verdad fue una política de carácter universal porque
ahí ya no era que se elegía, che, vos sí, vos no, sino que todo el que se anotaba, prácticamente llegó a 2 millones de beneficiarios, estaba contenido en ese ingreso. Pero ¿cuál era nuestro debate? Nosotros no queremos seguir reclamando planes sociales eternamente. Nosotros queremos un modelo distinto. De hecho, ¿qué hacíamos con los compañeros, con las compañeras en el barrio? Por ahí, bueno, muchos barrios, ¿no? Porque ya para esa época estábamos en muchos barrios. Hacíamos charlas de debate, tratábamos de incentivar, porque había un problema, la política estaba muy mal vista. Yo siempre decía, el líder estaba mejor visto que el que hacía política en esa época. Bueno, ahora sigue siendo como, la política sigue siendo muy cuestionada, pero a partir de esto de Cristina hubo una revalorización. Pero en aquel momento vos decías, yo hago política y te quedabas solo, entonces tenías que un poco enmascarar, decir que en realidad está, bueno, lo social, esto, lo otro. Ahora, nosotros siempre decíamos, bueno, discutamos un modelo de país, entonces hacíamos las charlas de formación con los vecinos, las vecinas. Me acuerdo mucho usábamos Sinfonía de un Sentimiento en el Radio Fabio. Y la gente lloraba porque decía, esto no va a pasar nunca más en Argentina. Gente grande, mayor en esa época, ¿no? que habían sido pibes, más pibes en la época de Perón, o que habían conocido por ahí en los 70, digamos, muchos habían formado parte del movimiento villero peronista, y lloraban, decían, esto no va a pasar nunca más en Argentina. Entonces, un poco de ahí veníamos. ¿Y qué ocurre hoy? ¿Cuál es la discusión por ahí que nosotros planteamos? No retrocedamos, ¿no? O sea, los movimientos sociales, con el movimiento obrero, tienen que discutir un proyecto y un modelo de país. Lo mismo ocurre en el movimiento obrero. Yo siempre digo que hay tres niveles, ¿no?, en las organizaciones gremiales. Está la organización sindical que discute los derechos de su propio gremio, ¿no? Y está bien. Algunos por ahí no tanto, pero defiende los derechos de su gremio. Perfecto, está muy bien. Hay otras organizaciones que defienden los derechos del conjunto de los trabajadores, y es mejor. Y después hay otras organizaciones que discuten el modelo de país, que es una etapa aún superior, porque no solamente se quedan, digamos, o se anclan en el debate de lo reivindicativo y la defensa de los derechos, sino que entienden que la mejor manera de defender los derechos de un trabajador o de una trabajadora es pelear por un modelo económico, social más justo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y yo claro, hice ese chiste, pero para mí las organizaciones sindicales son sagradas, son junto al peronismo, digamos, son de las genialidades que generó Juan Perón y que hoy permiten que en Argentina, con todas las observaciones, matices, cuestiones, miradas muchas veces peyorativas de cierto progresismo que a veces se posa sobre las organizaciones sindicales, eso sigue permitiendo que la Argentina no esté en un lugar aún peor como el que lamentablemente está en muchos países de nuestra región. No sé si te contesté, pero fui por ahí. Acá en Capital, bueno, Milei, pero tenemos por todo el país, en Córdoba también, bueno, es un territorio difícil, pero ¿cómo crees vos que tenemos que salir a buscar a esos jóvenes? Sí. Para mí lo central es la solidaridad. Yo creo que es central. Hay una ofensiva individualista de odio muy fuerte. Eso no es una casualidad, eso está delineado en los centros de poder internacional, obviamente locales. Para el que cree es el diablo mismo que está atrás de eso. Pueden creer así, pero que no lo saca, es el momento de tipo tirar todo lo que es así, digamos, es una fuerza muy oscura. Yo creo que eso solamente se puede combatir con sentimientos sanos, genuinos, y para mí eso es la solidaridad, es el compromiso con el otro. Es así. No, a veces por ahí, yo veo ahora, y me parece buenísimo que nosotros estemos ocupando agendas que parecen novedosas, ¿no?, respecto que yo, el medio ambiente, los temas del medio ambiente, también lo plantea Francisco y demás, u otras cuestiones, pero no nos olvidemos que son agendas que planteó el peronismo también hace 70 años, digo, Perón en la década después de la Segunda Guerra Mundial, él planteaba la Tercera Guerra Mundial y iba a ser por los recursos naturales, ¿no? Y ya hablaba de ecología, quizás con otras palabras o con otras denominaciones, pero ya estaba muy presente. Bueno, ni hablar del feminismo, ¿no? Si vamos a hablar de feminismo, idea Perón
la existencia del Partido Peronista Femenino ya desde aquella época, ¿no? Y el voto, bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas más que podríamos ir desarrollando, ¿no? Porque a veces uno dice, ya el peronismo es como que hizo todo, ¿no? Entonces uno tiene que ir y redescubrir para traerlo al presente. Siempre, por supuesto, se puede adaptar, y el mismo Perón decía que las doctrinas tenían que ir ayornándose y adaptándose, respetando, por supuesto, el núcleo central de sus premisas y demás. Pero yo creo que es la solidaridad. Y no hay que tenerle miedo, para mí. Por eso digo, a veces parecía que hubo un momento, lo hicimos, ¿no? que cuando Cristina planteaba la patria es el otro, habíamos tomado una dinámica de jornadas solidarias permanentes, y ahí empezó a loco, basta, ¿qué somos, los Boy Scouts? ¿O somos los cosas? Nos dañó porque nos fue individualizando, nos fue encerrando y demás, pero eso por ahí es una discusión. Voy a aprovechar para preguntarte, también en este marco, porque tiene que ver con nuestro pueblo, que es que por ahí nosotros, a lo que nos toca ahí, en lugar de gestión en algunos lugares, siempre estamos planteando la cuestión del espíritu Guernica, ¿no? Es decir, nosotros cuando te vimos gestionando en ese conflicto social concreto, implicó un Estado presente, un ministro sentado, atendiendo a todos los vecinos, ¿no? A todo el conflicto ese. Por ahí no tuve la oportunidad de ese momento hasta ahora, pero frente a los compañeros digo, ¿cómo es el saldo organizativo en ese sentido? La relación entre Estado, ¿no? Tu rol como dirigente, como referente, pero a la vez ministro, ¿no? Y estando con la gente ahí en el conflicto, en el centro del quilombo. ¿Cómo es el saldo? Porque la verdad que, digo, para nosotros es un ejemplo que ordena a mucho de lo que nos toca estar en algunos lugares de decisión. En ese sentido, digo, decir, sería por lo menos desde el lugar del corazón, es decir, escucharte, en el sentido cuál es el saldo en ese sentido, porque la verdad que orienta, nos mató la pandemia en ese sentido, pero orienta bastante cuando un Estado tiene que estar presente y cuando un funcionario funciona, ¿no? En ese sentido. O sea, primero por supuesto, te digo que fue una situación muy compleja, a ver, por mi experiencia militante pude tomar esas determinaciones. Si no hubiera tenido claramente esa experiencia, me diría que estaría perdido todavía, digamos. Si bien las cosas se podrían haber hecho mejor, inclusive, obviamente, pero bueno, creo que hay algo que se hizo y que fue valorado y tuvo que ver con el conocimiento, bueno, de nuestra gente, de nuestro pueblo, de las dinámicas que se dan en esas situaciones de tanta postergación y carencia, y también de muchas veces el aprovechamiento que se hace de algunos sectores de esas situaciones no resueltas por parte del Estado y de la política argentina, ¿no? Los saldos, mira, diría dos. Uno es que nosotros desarrollamos un programa que no lo presentamos todavía en público, pero que lo vamos a hacer seguramente en el correr de los días, y que lo fuimos desarrollando no de manera visible, sino más como experiencias piloto post-Guernica, que se llama Organizar Comunidad, y que justamente lo que busca es articular, no solo acercar al Estado, sino que el Estado también reconozca y pondere las formas de organización comunitarias y los liderazgos comunitarios, ¿no? Me parece que ahí hay en la fractura esa que siempre mencionamos, hay un gran divorcio. El Estado no comprende a la gente y la gente ve al Estado a 5.000 años luz, ¿no? Muchas veces. Entonces hay que poder hacer un trabajo de ya el Estado presente, pero también un Estado sensible, un Estado que se adapte a la realidad que tiene que enfrentar, no un Estado que pretenda de manera soberbia que el pueblo se adapte a las normas, por supuesto siempre respetando los procesos administrativos, ¿no? Por esto acá siempre hay una discusión. Está el que te exige resolución instantánea, pero a la vez te pide transparencia. Entonces, si vos tenés una infinidad de mecanismos de control, después eso te ralentiza. Es decir, ahí hay un debate del funcionamiento de lo administrativo que en algún momento hay que poder saldar, porque el mismo que te cuestiona que
que estás tardando es el que te pide un montón de mecanismos de control que me parecen bárbaros y viceversa. Pero bueno, lo que busca, lo que va a buscar o lo que busca ya, porque se está desarrollando, pero no con difusión, el programa es justamente eso, poder generar la instancia donde los distintos niveles del Estado se hagan presentes en los territorios más castigados y que esa coordinación intraestado también se exprese en colaborar en la propia coordinación de los actores de la comunidad. Porque nosotros hablamos de una comunidad organizada, ¿no? Pero hoy todavía estamos en una fase de una comunidad bastante diezmada. Entonces tenemos que ahí curar heridas.